De vuelta con Cerrando la Noche y hoy nos acompaña el doctor Antonio Siriaco Cruz, quien es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, persona que es parte de este equipo y quien siempre nos orienta en estos aspectos tan importantes de la complejidad económica. Y cada año que se anuncia un presupuesto, Siriaco coincidencialmente también está disponible en esos días para arrojar luz al respecto. Y hoy no va a ser la excepción, sobre todo con la situación que se ha creado en el país a propósito del sometimiento del proyecto de ley de ingresos y gastos públicos o el presupuesto nacional que envió el Poder Ejecutivo, que no solo tiene la particularidad de que finalmente llegamos a la cifra mágica, el billón de pesos, 1 millón de millones de pesos dominicanos, sino que hay un conjunto de medidas planteadas que dice el ministro de Economía que no se trata de una reforma tributaria, ni mucho menos, que no se trata de eso, pero que la gente lo ha entendido así. Y los que no somos economistas, cada vez que se habla de que se modifican los tributos, sea transitorio o permanente, eso implica una reforma. Pero Siriaco nos va a ayudar a entender eso, si estamos equivocados, y para que nos dé una clasecita de cómo se manejan los asuntos económicos. Igualmente el tema de afectar, como se ha planteado, el salario 13, de igual manera se ha planteado grabar las compras electrónicas, que es una vía de escape que tienen los dominicanos para combatir también con los altos precios que a veces se registran innecesariamente en muchas ocasiones en el mercado local. Y de todo esto, don Siriaco Cruz nos va a dar un poco de medicina para entender esta situación. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Junior. Buenas noches, Giovanni. Obviamente, yo formo parte de ese habitué de Cerrando la Noche, ¿no? Y evidentemente me siento muy contento con ustedes, como si estuviese en mi casa. Mire, tú sabes que el documento del presupuesto, que uno lo estaba esperando, y de repente, bueno, se anunció, creo que fue un jueves o un viernes, prácticamente ya en la nochecita, el ministro de Hacienda y el director de presupuesto llevaron el documento y lo depositaron en el Congreso Nacional, creo que vía la Cámara de Diputados. Sí, así es. Si mal no recuerdo. Entonces, sí. Claro, todo el mundo esperaba el documento, no se tenían informaciones excepto las preliminares, de informaciones que habían dado a partir del Consejo de Gobierno, el monto global del presupuesto, 1.337.000 millones. Se había hablado de que los ingresos estaban estimados en 746.000 millones y que el gasto en 891.000 millones. Es decir, que el presupuesto conllevaba un déficit de un 3.1% del PIB. Eso es equivalente a 145.000 millones. Y esa es la información que uno tenía. Bueno, ya uno sabía que el presupuesto conllevaba un ajuste importante, porque este año posiblemente, 2020, el déficit del sector público va a ser de alrededor de 9.9. Y si tú presentas para el próximo año un déficit del 3.1, 3.3, algo así, iba a haber una reducción incluso de casi 6 puntos porcentuales. Pero no se tenían detalles de cómo el gobierno iba a sustentar los ingresos. Sin embargo, antes de presentar los detalles en el presupuesto, que son 3 tomos, ya uno tenía cierto nivel de dudas con respecto a si esos 746.000 millones se iban a sustentar, se iban a mantener, porque cuando uno analiza, y por lo menos antes de presentar los 3 tomos, cuando uno analizaba esos 746.000 millones, son datos muy parecidos, ingresos muy parecidos al
ingreso formulado en el presupuesto de este año 2020 antes de pandemia. Entonces uno dice, bueno, pero todavía en el año 2021 va a seguir la pandemia, no hay un año normal. Ya uno por lo menos intuía de que algún problema iba a haber. Ahora, cuando uno ve el presupuesto, el fin de semana que uno vio eso, y uno se dio cuenta de que esos 746 mil millones estaban sustentados, en primer lugar, en una serie de figuras impositivas, un tanto que generaban mucha crispación y además en ventas de activos del Estado y ganancias de empresas del Estado, como el caso, por ejemplo, de el Banco de Reserva, en 96 mil millones, uno dice, bueno, pero si es posible, se van a vender empresas del Estado, acciones de empresas del Estado, pero además hay una serie de impuestos ahí que uno se sorprende. En primer lugar, la famosa exención del impuesto sobre la renta, o sea, la suspensión de la exención del impuesto sobre la renta al salario 13 o de Navidad, que está contenido en el artículo 222 del Código Laboral. Uno, ya es un problema. Dos, el impuesto de un 3% a las compras en moneda extranjera a través de tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Otra situación ya conflictiva. Tres, la imposición de impuestos a los servicios digitales a partir de plataformas como Netflix, Spotify y otras plataformas digitales. Esa es otra situación conflictiva. Número 3. 4. La imposición de una contribución, oye bien, de una contribución de $174.5 por toneladas métricas al gas licuado de combustible. Cuarto, otro problema más. Quinto, ese es el propano, para que la gente lo entienda, gas claro, propano. el gas propano. Quinto, oye bien, número 5, la imposición de un impuesto o contribución de un 25% del impuesto selectivo al consumo a las autopartes de los aire acondicionados. Oye bien, entonces estamos hablando de 5 figuras impositivas que son impuestos regresivos. Entonces, la sumatoria de todos esos impuestos, incluyendo el famoso, los famosos impuestos del 1% a los activos netos del sector financiero, más el 8% a las ganancias extraordinarias de, en este caso, las empresas o compañías que dentro de este contexto de COVID le está yendo muy bien. Eso, todas esas figuras te suman 30.000 millones de pesos. Si a eso tú le sumas que el gobierno estima a través de las ventas de activos y acciones de empresas públicas, estima alrededor, conjuntamente con las ganancias del Banco Central, 96 mil millones, estamos hablando de que por todas esas figuras que te he mencionado, incluyendo las ventas de las acciones de empresas públicas, el gobierno piensa recaudar alrededor de 125 mil millones de pesos. Oye bien, esos 125 mil millones representan casi un 45% del incremento del déficit que el gobierno estima. Fíjate que muchos de esos impuestos son dudosos en el sentido de que son polémicos y ya uno intuía que eso iba a generar mucha crispación porque es un paquete tributario dentro de un presupuesto que no se le informó a la gente porque hubo falta de comunicación, no se hizo un relato. Yo te puedo decir lo siguiente, por ejemplo, yo creo que todos nosotros estamos contentos de que es cierto, el gobierno necesita más recursos, cualquier gobierno que estuviera ahí, hay una situación de la pandemia, pero lo que uno básicamente pensaba que esto se le iba a contar a la población. Y básicamente a una población de clase media, que es aquella que es muy afectada. Porque te voy a decir una cosa. Por ejemplo, el salario 13, si
de repente le suspenden las exenciones. Tú sabes que hay un porcentaje y hay un monto exento que creo que es menor o igual a los 34,000 pesos. El que gana menos de ahí o igual no paga impuestos sobre la renta del salario 13. Pero todo el que gana más de ahí, básicamente, va a pagar y va a pagar de manera progresiva porque la escala va subiendo y como consecuencia, obviamente, mientras más gana, más paga. Pero eso no se explicó. Y para que tú veas la falla comunicacional del gobierno. Entonces yo creo que la situación que se ha generado en torno al presupuesto, evidentemente, están tratando o se trató en todo caso de meter una reforma tributaria. Que las reformas, Junior y Giovanni, yo creo, ya no se hacen de forma a espalda de la población. Oye, esta población ya ha generado un nivel de empoderamiento y para eso se creó en la Constitución del 2010 el famoso Consejo Económico y Social, para que todas las situaciones y los pactos importantes se discutan allí. Y eso puede durar 1 año o 2 años, pero lo importante es que se discuta. Fíjate lo siguiente, cuando tú comparas la última reforma tributaria del 2002, es verdad que todo eso se metió en un paquete presupuestario, pero eso se discutió en el Consejo Económico y Social y hay una discusión grandísima que no salió lo que se pensaba, es verdad, pero se discutió y ahí el sector social, el sector de la sociedad civil, las universidades, el sector empresarial, el gobierno, llevaron su propuesta y hubo una discusión grandísima. Y eso es lo que se está buscando ahora mismo. No es que se le esté negando, obviamente, al gobierno que necesita más recursos. No, lo que se está pidiendo es que la magnitud de lo que se está planteando se discuta. Y eso evidentemente tuvo una reacción de un sector de clase media que sustentó básicamente la candidatura del presidente Luis Abinader y que de repente no es un sector que está adherido, vamos a decir, a ese partido, sino que es un sector de clase media que está pidiendo una sociedad que sea mucho más transparente. Y eso es así. Y por eso entonces el presidente tuvo que básicamente hablar y decir que eso es una propuesta y que esa propuesta se va a discutir en el Congreso. Y que si hay que eliminar o que si hay que echar para atrás, bueno, se va a echar para atrás. Perfecto. Pero yo lo que creo es que se debió construir un relato. ¿Qué yo hubiese hecho? ¿Qué yo hubiese hecho? Yo hubiese comenzado por las exenciones fiscales. Tan simple como eso, ir desmontando eso. Pero de las grandes empresas, de muchas empresas multinacionales, aquí no es posible. Cuando tú analizas en el presupuesto las exenciones fiscales y todavía tú encuentras que aquí se están exonerando una cantidad importante de combustible. Señores, vamos a aprovechar esta coyuntura de que los precios de los combustibles o los precios del petróleo han venido bajando. Entonces tú vas desmontando de forma paulatina. Empresas transnacionales, empresas transnacionales, Junior y Giovanni, que su holding en los últimos meses han declarado ganancias extraordinarias a nivel global, porque manejan una especie, un metal, que ese metal ha tenido un precio extraordinario durante este año. Entonces, como que resulta eso extremadamente contraproducente, que le exoneren un montón de cosas. Entonces, yo lo que creo que nosotros tenemos que comenzar por ahí, hacer una ruta de cuál es, obviamente, los pasos, el primer paso, pero ante todo y en primer lugar, tú tienes que tener una comunicación bastante cercana con la gente en ese sentido. Por lo tanto, si no la tienes, sencillamente tú no vas a convencer a nadie de que lo que tú estás haciendo es necesario en esta coyuntura, porque la gente no lo va a entender. La gente está buscando otra cosa, la gente está exigiendo otra cosa. Hay algo, don Antonio, que usted dijo ahorita. La situación obliga al gobierno a tener que tomar medidas drásticas para poder
conseguir los recursos y hacer frente al presupuesto del año que viene. Creo que la queja o la inquietud que usted tiene en la forma en que se ha manejado y cómo se ha comunicado. Y además los sectores que han sido grabados. ¿Es así? Claro. Sí, sí, es así. Es porque, Giovanni, hay que tener precisamente con esto todo un discurso. O sea, tú tienes que ir construyendo un relato sobre una situación sobre la cual tú te estás desarrollando o tú quieres, ¿no? Entonces, es cierto que hay una pandemia, es cierto que hay un problema, pero, oye, si tú no convences a la gente, porque déjame decirte una cosa, yo le doy mucho seguimiento al caso, por ejemplo, español, por diferentes razones. Y cuando yo veo esa discusión en el Parlamento español, los españoles y el gobierno quiso, a principio de pandemia, instaurar una especie de un ingreso mínimo vital. Oye bien, un ingreso mínimo vital para compensar. Era como una especie de una renta, de la famosa renta mínima o renta universal. Y eso fue una discusión. Y la derecha en España no quería. Sin embargo, el PSOE conjuntamente con Podemos construyeron un relato sobre la base de que se requería solidaridad, se requería ir en auxilio con los pobres, que muchos países ya europeos estaban teniendo eso como un ensayo. Y lograron pasar eso y lograron convencer a un parlamento básicamente variopinto, de centro, de izquierda, nacionalista. Oye, y eso es lo que hay que hacer. Entonces, aquí no se ha hecho nada de eso. Y por lo tanto, ¿qué es lo que está reclamando una parte importante de la población? Que los políticos te dicen. Si tú te pones a ver las redes sociales, te dicen, pero yo no quiero sacrificio si todavía, por ejemplo, está el barrilito. O si todavía está, por ejemplo, una serie de prebendas, que muchas veces, que yo creo que ya eso está llegando a su fin, tiene que llegar a su fin. Si tú no desmontas eso, o por lo menos tú no asumes un liderazgo, y que tú tienes, vamos a decir, tú tienes y domina la Cámara de Diputados, y domina el Senado de la República, tú tienes que comenzar con tus legisladores, decir, mire señores, vamos nosotros a renunciar a eso. Y cuando renuncien, perdón, Junior, entonces el que se quede con eso se va a sentir con la presión. Es lo que yo creo en ese sentido. Yo creo que tienes razón. Hablaste del relato. Yo creo que sí, que están dadas las condiciones para que el gobierno construya ese relato de ablandamiento para que la población entienda o no entienda, se convenza de que efectivamente no hay un peso y que hay que apretar. Pero también ha mencionado la palabra, aunque no la dijiste textualmente, predicar con el ejemplo. Legisladores, renuncian a los privilegios. Pero este gobierno que acaba de empezar no ha dicho ni la boca es mía con respecto a una cantidad de salarios que ofenden a la República Dominicana. Sobrepasan el $1.000.000, 700, 600, cuando el salario mínimo, señores, no llega a 15,000 pesos, salario mínimo público. Entonces, y este gobierno habló mucho de eso, pero llega el momento y nos dice, mi funcionariado, llegó el momento de hacer un sacrificio y hay que empezar por nosotros. Vamos a bajar esos salarios. Por ejemplo, sí. Que he mencionado varias veces, Siriaco, eso es Chelito Junior, el tema de los pagos por capacidad instalada, que no solo es Samaná. Tú sabes que hay un conjunto de empresas que están ahí, que a lo mejor no podemos rescindir ese contrato, pero es un momento de decir, mire, eso va a tener un gravamen especial. Como ustedes ya han recuperado 1,000,000 de veces lo que invirtieron, eso es lo que estimo como ganancia. Vamos a ponerle a eso un 15, un 20, un 30%. No sé, estoy pensando en cosas que se pudieran hacer. Igual, Siriaco, es posible que esas ventas por internet se graben directamente a la empresa que recibe beneficio. Por ejemplo, Netflix, en vez de grabarle al usuario, ¿por qué no ponerle un ingreso, un impuesto mínimo a Netflix por la venta hecha en República Dominicana? Dirá, bueno, eso se cobra allá. Sí, pero se genera aquí. Es un problema de tú plantear las discusiones. Y yo creo que el ejemplo español que tú pones
es interesantísimo y salvando la distancia, puede ser un referente para nosotros también de cómo enfrentar esta crisis, de cómo lograr que los que más tienen necesariamente sean los que más aporten a la recuperación económica del país. ¿En base a cuánto está vendiendo hoy día Barrigol el oro? ¿Qué representa eso? ¿Qué representa? Barrigol, mira, tú vas a tener un excedente en la venta de tanto. Yo quiero, aparte de lo otro, necesito, el país necesita el 15, el 20% de ese excedente. ¿Por qué no plantear eso? Porque se afecta a la seguridad jurídica. La que defiende, tú sabes quiénes aquí. Claro. Que defienden todas esas compañías. Entonces yo creo que de eso también se trata cuando hablamos de un gobierno que aspira a un Estado social democrático y de derecho. Y el aspecto social que es importante en la formulación de la política siriaca. Yo lo veo ausente. Lo veo ausente en esta circunstancia. No. Por el contrario, lo veo golpeando. Mira. Claro. Mira, Junior, tú planteaste muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el tema de los impuestos. El tema de la imposición a los servicios digitales como plataforma como Netflix. Esa situación es muy... Hay un elemento opaco que va a necesitar, obviamente, una reforma al código tributario o por lo menos algunas enmiendas. Porque ha surgido una economía digital muy... vamos a decir, muy flexible, muy porosa, que mira lo que hace, funcionan como si fuera, y lucrativa, y funcionan como paraísos fiscales. Oye bien, por ejemplo, el Código Laboral, el Código Tributario de la República Dominicana, muchas veces la renta extraterritorial no están grabadas. Lo que tú puedes grabar es el hecho generador, que es en el país. Por ejemplo, cuando tú haces así y te sientas y te suscribes a una plataforma de Netflix y tú contratas, Netflix no está en el territorio dominicano. No. Netflix está en el territorio americano o europeo, si está en otro país europeo o en otro país que se paga menos impuestos, porque también pasa lo mismo en Estados Unidos. Entonces, tú no tienes un control sobre esa parte extraterritorial. Entonces, ¿a quién es que tú vas a grabar? A la persona, a la gente que genera el hecho. Entonces, tú eres el que lo estás generando. Y cuando tú haces así que tú cargas tu tarjeta de crédito a ese hecho y a esa tarjeta que dice Antonio Siriaco, es que le van a cargar el impuesto. Oye bien, ¿por qué? Porque esas empresas se han cuidado de eso. Y entonces se deslocalizan y se transforman y tienen muchas ramificaciones y tienen mucho y actúan en muchos frentes. ¿Para qué? Para no pagar impuestos. Entonces, es una situación difícil. Entonces, ¿quién es que va a pagar eso? Nosotros, consumidor en primer final. lugar. Eso va a ocurrir. El consumidor final. El caso, por ejemplo, del 3% a las compras en moneda extranjera. ¿Tú sabes quién fue que propuso ese impuesto? El gobernador del Banco Central. Oficialmente, a mí me lo habían dicho. Pero eso viene del gobierno pasado, don Antonio. Eso viene del gobierno pasado. No, pero bueno, tú dices el ideólogo, no importa cuándo, pero la idea es de él. De grabar las transacciones por internet. Sí, pero exactamente. Pero él propuso fue el uso de fíjate tú, en el caso de lo que se estaba discutiendo anteriormente, estaban hablando en gobiernos anteriores, de grabar el monto de $200 que te permite. Exacto, sí. Un monto mínimo. Pero un monto mínimo. Pero ahora no, ahora es cualquier monto será grabado si es en moneda extranjera. El solo uso de la tarjeta en moneda extranjera es un hecho generador. Ya, es un hecho generador. Entonces, quien propone eso es el gobernador del Banco Central. Eso lo dijo oficialmente el director de presupuesto. Lo dijo así mismo en un programa. Fue él que propuso eso. ¿Por qué tú crees que lo propuso?
Bueno, Don porque a él le Antonio, interesa mucho. tenemos un problemita Sí, de tiempo. Necesitamos irnos a una sí. pausa por un asunto de compromisos comerciales para seguir con este ¿Cómo no? importante ¿Cómo debate. no? ¿Cómo no? Sí, Está señores, bien. conversamos con el economista y profesor Antonio Siriaco Cruz, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS. Vamos a ir a una pequeña pausa para entonces venir con ya la parte final de esta interesante entrevista. Venimos en breve. Continuamos con cerrando la noche esta interesante conversación con el doctor Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y hemos estado pasando revista a la situación del presupuesto, pero también a posibles fuentes de ingresos que pudiera tener el Estado sin caer necesariamente en la afectación de los consumidores finales, digámoslo así. En definitiva, eso significa lo que nunca tienen cómo deducir los impuestos que pagan. Los de a pie, diría la gente. Y mencionábamos el caso, por ejemplo, de las bancas en la República Dominicana, las loterías electrónicas, donde hay cuantiosos recursos. Este sector empresarial, que yo creo que debe hacer sacrificios, Siriaco, en este Claro, momento, han claro, sido claro, grandes beneficiarios no solo de política de extensión, sino de jugosos negocios con el Estado, que le ha claro, permitido mantenerse a flote. claro. Veamos si hay posibilidad de otras fuentes para financiar la recuperación económica. Mira, tú sabes que siguiendo también con la parte del presupuesto para articularla con lo que tú has dicho, hay tres medidas y que yo creo que debieron de ser en un contexto como la que tú estás planteando, ser más determinante y que el presidente de la República hubiese asumido un liderazgo. Por ejemplo, es cierto que el impuesto al 8% a la ganancia extraordinaria de empresas que le ha ido bien en el COVID, eso está bien. Claro. Ahí eso es progresivo. Ahí tú tienes que decirle a las empresas, no, mire, estamos viviendo un momento difícil, ¿verdad? Y a ustedes le ha ido bien, paguen. El hecho de que también hay otra medida que ellos tomaron, bueno, el 1% de los activos netos al sistema financiero de la República Dominicana. A eso le ha ido bien. Y eso es una medida altamente un impuesto progresivo. Pero también hay un elemento importante. Ustedes sabían que aquí los tragamonedas estaban exentos de impuestos. Algo increíble. Todos los tragamonedas que venían para los casinos en los hoteles estaban exentos porque los hoteles tienen muchísimas exenciones y ahora van a pagar impuestos. Entonces yo creo que esos son los mecanismos que hay que ampliarlo. Por ejemplo, hay que revisar las exenciones. Hay que decirle al sector empresarial que le está yendo bien que haga un sacrificio. Tú hablabas, por ejemplo, de las famosas bancas de lotería que generalmente te ponen, y la gente dice, muchas banquitas, y te ponen Claro. un local que cabe solamente la que está vendiendo los números. Apenas. Pero eso es una, ¿verdad? Es un Eso es estilo de para negocio. un estilo de negocio para que no se den cuenta de que quien está detrás de eso son gente que maneja muchos cuartos y manejan millones. Hasta Y llegan al Congreso, no, Siriaco. no, y van al Congreso y se protegen en el Congreso. Todo eso, mira, aquí habían que tomar una serie de medidas. Un sacrificio, por ejemplo, aunque eso no te iba a resolver el problema, pero envía una señal. Mensaje. Oye, que tú le digas a un funcionario que gana 1 millón de pesos, 1 millón de pesos, usted, mira, no, espérese, yo creo que ante esta situación, su salario no va a ser de 1 millón, va a ser medio millón. Y así, señores, y hasta medio millón es mucho. No, mira, no es verdad. En un país como este, una Son gente 10 mil ganando millones de pesos, dólares. señor, 1 millón. No se puede permitir eso. Dime tú, en un banco, dije que el administrador, dije no, porque tienes que ganar eso, porque tú sabes, eso es mentira. Eso es mentira. ¿Tú entiendes? Eso no es cierto. El dinero realmente y la capacidad de mucha de esta gente no es verdad que justifican lo que han ganado, pero hay que enviar una señal. ¿Tú Siriaco, entiendes? al sector seguro, no solo
de salud, sino seguro en sentido general. Sí, Ese sí, sector sí, le ha ido claro. muy bien también, ¿verdad? Pero claro, ¿tú entiendes? Aquí hay sectores que le ha ido muy bien, Giovanni y Junior, pero bueno, cuando tú formas un gobierno que la señal que tú envías es de grupos económicos, eso es un problema también. Miren, señores, el Estado tiene que, el Estado es el Estado. El Estado obviamente maneja las políticas públicas. El Estado tú no puedes involucrar tantos grupos económicos porque eso al final no es bueno. No envía una buena señal. Una pregunta, Siriaco, que a veces uno se pierde. Estamos cortos de tiempo, En momento de Junior y don crisis, Antonio. Tenemos que Sí. terminar la noche de hoy, ya lamentablemente. terminamos. Y sí, lamentablemente ya nos están haciendo señas de que agotamos el tiempo requerido por la noche de hoy. Vamos a agradecer al economista don Antonio Siriaco Cruz, quien además es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y de la UAS y Sociales de la UAS, por haber estado con nosotros y sobre todo, pues, hablar de todas estas medidas impositivas y de la medida que usted entiende que el gobierno debió vender mala propuesta para Claro, no claro, crear claro. tanto Y esa eso, encriptación. no, y déjame decirte, obviamente que el gobierno necesita los recursos. Y eso estamos contestes todos. Pero tienen que saber que la ¿De sociedad dónde y dominicana, cómo? no, y la sociedad dominicana ha cambiado. Hay un sector de clase media que obviamente lo tiene con una lupa, aunque quizás no se lo merece, pero lo tiene con una lupa, Sí, porque hay un antes y un después. Eso es importante. así. Señores, vamos a despedir a don Antonio Cruz Siriaco y a ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y un servidor, les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.